Buenas tardes. En esta ocasión les hablaremos acerca de los índices en MySQL. Índices como son el primario, el ordinario y el único. Antes de ello, nosotros crearemos en un documento vacío nuestra base de datos. Esta base de datos debe tener el nombre de tienda, en la cual crearemos sus tablas para poder trabajar en ellas y poner cada uno de los índices mencionados anteriormente. Cabe mencionar que este documento en blanco en el cual editaremos será un script con extensión SQL, lo cual lo guardaremos en el escritorio para luego poder ejecutarlo en la terminal y después en MySQL. Una vez estando en este documento, nosotros creamos la base de datos de nombre tienda. Accedemos a ella con el comando use para poder manipularla y crear las tablas. A continuación podemos observar cómo fuimos creando cada una de las tablas. Primero, la tabla usuario. Esta tabla usuario contiene los atributos que son ID usuario, juntamente con el índice primario, con el comando primary key. Esto con el propósito de que no hayan repeticiones de información y nuestra base de datos pueda trabajar de forma correcta. También podemos observar que le agregamos otros atributos como son el tipo de usuario, el nombre de usuario y la contraseña para que este usuario pueda acceder a la base de datos. La siguiente tabla creada es la tabla ventas. En esta tabla nosotros usamos el índice ordinario a través del comando index. Este índice nos permite crear información que pueda ser duplicada posteriormente. En esta tabla podemos observar los atributos que son ID ventas, que a pesar de ser una clave primaria para la tabla ventas, esta clave primaria puede transformarse en una foránea en otra tabla y así se relacionan. Los otros atributos contenidos en esta tabla ventas son ID cliente, ID usuario, la fecha, y nosotros podemos observar la relación que pueda tener esta tabla con otras. A continuación creamos la siguiente tabla, que es la tabla clientes. Esta tabla tiene los atributos ID clientes, nombre, dirección y teléfono. Cabe mencionar que en esta tabla nosotros agregamos el índice unique, que es muy similar al índice primario, porque ambos trabajan de forma única, es decir, no permiten la duplicidad de información. La siguiente tabla que creamos es la tabla productos. Esta tabla puede contener el ID producto, que usamos también el índice primario. Tiene como atributo nombre, precio, descripción del producto. La siguiente tabla creada es la tabla proveedores. En esta tabla nosotros también creamos un índice ordinario con el propósito de que su clave primaria pueda ser usada también en otra tabla y así poder relacionarlos en la base de datos. Una vez que hayamos terminado con el script, guardamos los cambios e inmediatamente abrimos la terminal de Ubuntu con la combinación de teclas Control Alt más T. Esto con el propósito de poder acceder a la base de datos. Primero, nos situamos en la dirección donde se encuentra nuestro script, en este caso es en el escritorio. Una vez dentro, accedemos a MySQL, que es nuestro sistema gestor en el cual estamos trabajando. Y ahí ejecutamos el script con el comando source, el nombre de la base de datos tienda, con extensión SQL.
accedemos a ella y nosotros podemos observar en estos momentos todos los cambios realizados y que sí están en funcionamiento. Observamos las tablas con el comando show y podemos ver allí la tabla clientes, producto, proveedores, usuario y ventas, que son las 5 tablas relacionadas con cada uno de sus índices. Podemos observar al describir la tabla clientes, en esta tabla nosotros podemos observar el índice único, que fue el que nosotros creamos. La siguiente tabla es la tabla productos. Y en esta tabla nosotros podemos observar de igual manera cómo está acomodado el índice que nosotros creamos, que es primary key, el índice primario. La siguiente tabla es la tabla proveedores. En esta tabla también podemos observar los dos índices creados, el primario y el ordinario, en el cual nos indica que puede haber multiplicidad de información. La siguiente tabla es la tabla usuario. En esta tabla de igual manera nosotros podemos observar la clave primaria, que al mismo tiempo es un índice primario. Por último podemos describir, o más bien observar la descripción de la tabla ventas. Y en esta tabla usamos dos índices, el primario una vez y el ordinario dos veces en dos atributos, y ahí podemos observar la relación de las tablas entre ellas mismas usando los índices. Después de haber creado nuestra base de datos y cada uno de los índices, supongamos que tuvimos la osadía de poder realizar nuestras tablas sin crear cada uno de los índices. En este caso lo que haríamos sería hacer modificaciones. Agregaríamos los índices de otra manera y a continuación vamos a mostrar otro script. Este script le llamamos tienda 2. De igual manera usamos el comando use para poder acceder a ella. Y antes de ello nosotros podemos observar como ejemplo la creación de cada una de las tablas. La tabla usuario, ventas, clientes, producto, proveedores, cada una de ellas creadas sin ningún índice. Podemos observar cada uno de los atributos de ellas, sin embargo los índices no están creados. Por tal motivo, nosotros, a pesar de todo ello, podemos crear esos índices aún después de haber creado una tabla en la base de datos. Y podemos mostrar que esos índices pueden funcionar de igual manera aún creándolos al mismo tiempo que creamos las tablas. Sin embargo, en esta ocasión, modificándolos. Podemos observar la creación del índice primario en la tabla usuario con el comando alter, y allí podemos observar cómo se crea el índice primario a pesar de que al crear la tabla no estaba. En la tabla ventas creamos el índice ordinario. De igual manera usamos el comando alter, el comando add index, y así creamos el índice ordinario a esta tabla. En la tabla clientes de la misma manera. Sin embargo, en este caso usamos el índice unique, que es similar, como mencionamos anteriormente, al índice primario. Cada uno de los índices, al momento de modificarlo en las tablas, deben llevar un nombre. Este nombre, por ejemplo, en la tabla clientes usamos el nombre llave clientes, en la tabla ventas el nombre llave 2 ventas, y en la tabla ventas de igual manera usamos otro índice
con el nombre llave ventas. En este caso son los índices que se agregaron a la tabla ventas. Después de todo ello, procedemos a guardar el script en el mismo directorio, en este caso es el escritorio, e inmediatamente entramos a la terminal de Ubuntu, accedemos al lugar donde está guardado nuestro script, entramos a MySQL, son los mismos pasos que usamos en el ejemplo anterior. Una vez entrando en MySQL, ejecutamos con el comando source tienda2.sql, que es la extensión de nuestro script, y podemos observar las modificaciones de una forma correcta en nuestra base de datos. Vemos cada una de las tablas creadas y podemos observar cuando usamos el comando describe, en este caso en la tabla clientes, podemos observar que también se le agrega el índice único a la tabla clientes, en este caso al atributo ID. Eso es importante saber, que a pesar de que nuestra tabla al momento de crearlas no podamos accederle o ponerle el índice, después lo podemos hacer. En este caso la tabla fue creada sin índice, sin embargo después se le agregó el índice y lo aceptó. La siguiente tabla es la tabla producto. En esta tabla también podemos encontrar la clave primaria como índice primario del ID producto. La siguiente tabla es la tabla proveedores. Y de igual manera aquí podemos observar los índices primario y ordinario, que como mencionamos anteriormente, el ordinario puede aceptar repetición de atributos, o más bien puede ser una clave foránea. La siguiente tabla es la tabla ventas, y en esta tabla podemos observar el índice primario y el índice ordinario, que está puesto en dos atributos de nuestra tabla. Por último, la tabla usuarios. En esta tabla también podemos observar cómo se agregó el índice. Y esto cabe mencionar que las tablas primero fueron creadas y después se les agregó los índices. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención y esperamos que este tutorial sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que se están dedicando a estudiar la asignatura de administración de bases de datos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.